¿Ustedes entienden que hay que escuchar al pueblo? ¿Sí? Vox Populi, Vox Dei. Hay que escuchar a la audiencia. Bueno, Laura dice con su mensaje de texto: por favor, no se pisen ni se divaguen, que no entiendo nada. Seguimos en Mesa de Jueves, seguimos con Esteban Valenti, Fernando Butazzoni y como invitado Fernando Escriña y Heber Gato. Estábamos en temas políticos, vamos a seguir por ahí, pero a partir de una inquietud que Heber Gato propone. Sí, ¿qué ocurre con el presupuesto y el Poder Judicial? ¿Por qué no está incluido? Yo digo esto porque más allá de que obviamente me produce una reacción irritativa el hecho de que el presupuesto no tenga ninguna mención al Poder Judicial, la pregunta es más bien ¿por qué no tiene? ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿Cuándo se le va a dar al Poder Judicial el lugar que tiene como poder independiente del Estado en este presupuesto? Aclaremos para los oyentes que el Poder Judicial no está incluido en el mensaje presupuestal que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento, quiere decir que no va a haber mejoras en el presupuesto del Poder Judicial. ¿Y los sueldos van a aumentar igual que el resto de la administración? Vamos a entender. Si no, parece que se van a quedar congelados, ¿no es así? Bueno, ahí yo tengo una duda. Tengo una duda. Yo lo consulté especialmente. Lo consultaste especialmente. Sí. Es decir, lo que no va a tener aumentos diferenciales, como hay otros organismos del Estado que los van a tener. No va a tener partidas especiales, por ejemplo, se va a cambiar el código de procedimiento penal y cómo se va a implementar. Sin recursos va a ser muy difícil. ¿Qué va a ocurrir? El Poder Judicial es fundamental en este país. ¿Cuál es la idea? De que las rendiciones de cuenta den cuenta de esta situación, suplementar al Poder Judicial, o cuál va a serla y por qué se hace esto. Esta es la pregunta. Sobre todo que genera muchas suspicacias, ¿no? Porque puede interpretarse como un tirón de orejas al Poder Judicial. Pero eso sería gravísimo. Sería gravísimo. Por eso digo, debería haber sido más cuidadoso el Poder Ejecutivo en el tratamiento de este tema. Creo que no lo fue. Se presta a malas interpretaciones que ninguno quiere hacer, ¿no? Pero desde el Poder Ejecutivo se responde en principio lo de que el mensaje que se envió al Parlamento es por 2 años, ¿no? Debido a las incógnitas que están en el horizonte. Este escenario, el que ahora se configura en particular con respecto al Poder Judicial, puede ser modificado cuando dentro de 2 años se manden los cambios correspondientes. Por 2 años no va a haber cambios en el Poder Judicial. ¿Y por qué un poder del Estado actúa con esa arbitrariedad o con esa indiferencia respecto a otro? Lo digo en serio, es tipo pregunta más que nada. ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Yo escuché al presidente de la Suprema Corte quejándose de esta situación. Y la verdad me dio lástima, porque era un individuo que no quería emitir juicios agresivos, pero que sin embargo uno lo veía realmente desesperado, impotente. ¿Qué va a ocurrir? No se trata de una oficina, no se trata de un programa, no se trata de un sector de funcionarios, se trata de un poder del Estado, nada menos. ¿Cuál es la idea? Sí, la pregunta que viene después de la que hace el doctor Gato es ¿por qué no modificar esa estructura en la cual un poder del Estado es dependiente 100% desde el punto de vista económico de otro poder del Estado? Naturalmente, eso está debajo, muy bien planteado. Es lo que está en el fondo. Y creo que no ha habido, por lo menos que yo sepa, desde la restauración democrática hasta ahora, ninguna acción proactiva del sistema político para modificar eso. Que de alguna manera yo creo que ha sido reiteradamente planteado como una aspiración por parte de muchos jueces y ex miembros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Aclaremos que es un poder judicial que en el Uruguay goza de una independencia y de una probidad y de una cristalinidad en su funcionamiento que, por cierto, no tiene parangón en el resto de América. Por eso este ataque, no quisiera ni siquiera decir ataque, esta indiferencia presupuestal, esta omisión, a mí me genera una enorme sorpresa y una enorme inquietud, ¿no? Yo lo planteo aquí por si ustedes tienen alguna respuesta. Sí, el presidente de la Suprema Corte, cuando lo entrevistamos en Perspectiva, mencionaba algunas de las iniciativas que quedan por el camino entonces y que
para el Poder Judicial eran muy importantes. Por ejemplo, ampliar la cantidad de centros de mediación, que han dado un enorme resultado. Que son una instancia muy interesante para evitar que determinados conflictos, determinados enfrentamientos lleguen después a otros niveles de la justicia, ¿no? Mencionaba también el Centro de Justicia de Maldonado, el Centro de Justicia Penal en Montevideo, obras que se ven perjudicadas si no se cuenta con más recursos. Digo, y no olvidemos, perdón, Esteban, que simultáneamente a esto hay un artículo que no sé francamente en qué quedó, que pone de cargo del Poder Judicial las condenas en caso de sentencias que generen perjuicios al Poder Judicial. Eso es un verdadero... Cuando no tiene fondos, ¿no?, para hacer frente a eso. Pero no solo eso, es como digamos que un poder del Estado diga, no, como lo tenés que pagar vos, pensá bien lo que vas a fallar. Una cosa insólita, ¿no? Vamos a escuchar. Digamos que algunas aclaraciones. Primero, el Poder Judicial ha tenido en los últimos 10 años un aumento absolutamente sustantivo de su presupuesto, pero muy importante. Es cierto. Segunda cosa, no es el único organismo del Estado ni ningún que no tiene aumento en este presupuesto. No es un organismo del Estado. Bueno, no es inciso presupuestal, poder independiente, no es el único. Es decir, el Poder Legislativo también ha tenido reducciones en este presupuesto. Pero está contemplado en el presupuesto. Pero después, el Poder Ejecutivo ha renunciado en su presidencia, en el Ministerio de Economía, en 760 millones de dólares ha reducido sus recursos. Pero también está consagrado y está visto. Bueno, pero el Poder Judicial podía ser visto también para que rebajara, como le pasó al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Yo no le veo ninguna, digamos, venganza, esas cosas que se han dicho, yo no las veo. Es más, yo creo que hasta los últimos debates sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia demuestran que en el Frente Amplio hay una visión de, para mi gusto incluso bastante mojigata, ¿no? También debo reconocer una cosa, tengo la última encuesta sobre prestigio de las instituciones y este es un país al revés, ¿no? La institución más prestigiosa de este país, primera son los bancos, que creo que debe ser el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo. Y entre las tres primeras está el Poder Judicial. ¿Está? Eso por su independencia. Sí, absolutamente. Yo también tengo mis opiniones sobre el papel que ha tenido, etcétera, y me parece que es un debate sano. Tampoco, no hay nadie fuera del debate en este país. Pero por supuesto. Ahora, no le doy ninguna importancia. Primero, es cierto que es un presupuesto de transición, eso es lo que hay que definir. Ningún gobierno se compra dos presupuestos en el mismo mandato. Este lo hace asumiendo que dentro de 2 años tiene otra discusión. Y lo hace porque confía, como confían muchas de las, digamos, los que hacen previsión económica en el mundo, oficiales y extraoficiales, de que dentro de 2 años este país va a tener condiciones y en ese momento va a poder revisar sus prioridades. Acá lo que hizo es revisar prioridades. ¿Tú pensás que no lo incluyó porque dentro de 2 años lo va a incluir? Bueno, yo creo que es una posibilidad. Son prioridades. Si todo lo que pidieron los organismos de este país se hubiera atendido, empezando con algunos que deliraron, como la Universidad de la República, hubiera hecho falta un 40% del PBI para atender todo junto. Y hubiera sido un desbarranque. Porque no sé si ustedes vieron en el último tiempo, pero cada organismo dice que porque no le dieron el presupuesto, poco menos que se va a paralizar. Por supuesto. Y estimados contertulios, porque eso es lo que somos, no conmesanos, en realidad es una época compleja y hubo que elegir las prioridades. Y gobernar es en primer lugar elegir prioridades. Pero mirá que es la primera vez en la historia del país. Es muy grave. En un presupuesto no se incluye. Ustedes hablaban del Código General del Proceso, la reforma del Código General del Proceso. De eso, en realidad, el presidente de la Suprema Corte... Penal, sí, perdón. De eso, en realidad, el presidente de la Suprema Corte en sus declaraciones ya ni se queja, porque eso ya venía como acordado que iba a haber que postergarlo. Pero eso tiene sus consecuencias, ¿no? Se posterga para febrero del 2019. Y lo que sí hacía notar Chediak es que eso tiene un impacto importante, porque
iba a traer la aceleración de los juicios, la mejora en una situación que Uruguay tiene y que es muy mala, la de contar con más del 50% de los casi 10.000 presos sin condena. Con la reforma del Código General de Proceso Penal, eso iba a empezar a mejorar. Eso es un tema por el cual Uruguay ha sido observado internacionalmente. Central del Uruguay. Bueno, esto se patea para adelante para el 2019, por lo menos. Sin embargo, resulta que hay alguna medida que sí se incluye ahora, que es reforzar la fiscalía. Y eso, que en principio está bien, más cargos de fiscales, provoca un problema al no equipararse por el lado del Poder Judicial. Dice el doctor Chediak, nosotros necesitaríamos por lo menos 30 cargos de defensor público para estar igualados con los 30 cargos de fiscales adjuntos que ahora se crean en lo penal. Y sin embargo no está. Para eso no hay dinero. Porque ¿no? si tú potencias la capacidad restrictiva o de coacción del Estado a través de la Fiscalía, coacción es un término que lo uso en el sentido jurídico, ¿verdad? El poder acusatorio del Estado se incrementa, tenés que incrementar paralelamente el poder defensivo. Coincido con eso. Yo quiero hacer una observación. No? El poder, digamos, fiscal estaba muy sin duda, muy desmerecido, digamos, muy desarticulado. Es más, en el interior, por ejemplo, habían fiscales que no podían asistir a sus trabajos, a sus oficinas de trabajo. ¿Por qué? Porque tenían que estar en 2 oficinas al mismo tiempo, tendrían que ser como el Padre Pío, ¿no? Tener la bilocación para poder... Entonces, yo creo que también hay que ver cuál era la situación de la Fiscalía de Corte antes de que se le proporcionaran esos 30... Con una ventaja adicional a tu favor, de que se creó, se le dio a la Fiscalía el carácter de poder descentralizado, lo cual es muy importante, ¿no? Que es otro grado democrático, otro avance democrático. Un avance muy importante. Y el doctor, el fiscal de Corte, fue nombrado, recordemos, con la unanimidad del Parlamento, es decir, no hubo... Que es un innovador y un hombre de avanzada, sin ninguna duda, es un hombre muy importante. Que hay elementos también que hay que verlos... pero eso no explica. No, de acuerdo, no lo explica. También lo que digo es que se han hecho esfuerzos en el ámbito de la justicia que a veces no han coincidido con los que consideraban. Yo te diría que vuelve más inexplicable. Exactamente, porque todo lo que hemos escuchado acá, nada explica esta situación. La pregunta que hace Gatto queda sin respuesta. Bueno, tendría que venir alguien del Poder Ejecutivo. Bueno, sería bueno, pero no para explicar, pero sin perjuicio que venga aquí. Digo, porque dijo que iba a hacer una respuesta. Yo no escuché en ningún nivel una explicación de carácter coercitiva en relación a esta situación. Es una situación financiera, económica. Acá hay una situación salarial, además, hay todo un problema con los salarios. Entonces, ese artículo que quedó en la nebulosa, que se hacen cargo del pago de la sentencia de condena, eso está vinculado a los aumentos que, derivado de cierta impericia en el manejo de la normativa, llevó a que existan hoy reivindicaciones, demandas contra el Estado por los salarios de los jueces. Entonces, hay toda una situación que yo no sé en qué termina esto después, ¿no? Señores, no solo ustedes debaten, los oyentes también debaten. Las oyentes, podría decir, porque hace un rato yo les leí un mensaje de Laura, que estaba preocupada por el divague en el que había terminado el primer tema de hoy, ¿no? Bueno, ahora aparece Marga, que dice, no creo que el primer tema haya sido divague, sino una sutileza que nos enriquece a la vez que nos reafirma como sociedad nacional. Bueno, y agrega, gracias.